Te lo sigo leyendo a todos. El Consejo Mexicano de Negocios le publica ahí un desplegado a Andrés Manuel López Obrador y le dice así: no. Rechaza categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas con las que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, agravió a varios de nuestros miembros, dice el 1 de mayo en Zongolica, Veracruz. Condenamos que un candidato a la presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denoste a quienes nos comparten sus ideas. Las empresas de este consejo emplean de manera directa a más de 1,5 millones de jefes de familias mexicanas e invierten cada año miles de millones de dólares en nuestro país, lo cual contribuye al crecimiento de la economía, de la competitividad y del empleo. En conjunto, todas las empresas privadas de México generan 9 de cada 10 empleos formales. Las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo. La confianza se cultiva, no se dicta ni se obliga. Las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a generarla, dice el Consejo Mexicano de Negocios. Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país. Pero exigimos respeto. No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México. Hoy más que nunca es fundamental un debate propositivo que fomente la participación ciudadana y el voto informado. Nuestro compromiso es con un México abierto al mundo, próspero e incluyente. Convocamos a todos los candidatos y a la ciudadanía en general a construir un México con futuro basado en un diálogo abierto y respetuoso que sume voluntades, dice el Consejo Mexicano de Negocios. Y tengo al especialista en negocios y finanzas, Eduardo Torreblanca, para ver qué es lo que me dice al respecto. También Juan Pablo Castañón, el coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, se manifestó así contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Y frente a qué estamos? A ver. Dejar claro que como empresarios organizados del país no tenemos ni candidato, ni impulsamos a un candidato o una plataforma de un partido. Hemos tenido diálogo con públicos y privados con todos los candidatos. Los hemos invitado en el diálogo y la discusión. Cuando estamos de acuerdo, apoyamos una visión, y cuando no estamos de acuerdo, lo señalamos. Es importante decirlo. No estamos en temas de complot, ni en temas de una organización oscura. Esas son posiciones de campaña. Nosotros discutimos con seriedad cuál es el futuro de nación y proponemos lo que vemos lo mejor para el país. Y en el diálogo construimos. Y construir significa proponer, pero también señalar en donde no estamos de acuerdo. Queremos que los partidos políticos tengan la mejor estrategia para convencer en estos próximos 60 días la mejor plataforma de futuro de México. Por eso queremos que no solo con soluciones y enunciados, con soluciones mágicas y enunciados nos quieran convencer. Queremos discutir a fondo con ellos y evidentemente los invitamos a las reuniones empresariales para discutirlo así. Y en las reuniones privadas de la misma forma organizamos las reuniones públicas y al mismo tiempo discutimos a fondo razones económicas, razones de seguridad, de Estado de Derecho y nuestra visión de futuro del país. Así lo hacemos y lo haremos y lo seguiremos haciendo. Ahorita voy con el presidente de Coparmex Sonora, las cámaras empresariales. Estará Pancho Burques, también me lo confirman aquí, el senador panista. Eduardo Torreblanca, disculpa, es que hay muchísima información. ¿Cuál sería tu análisis de lo que está ocurriendo con la cúpula empresarial organizada frente a Andrés Manuel? Gracias, Luis Alberto, gusto en saludarte. Mira, me parece que este proceso electoral está llegando a procesos de polarización que no benefician a ningún candidato, no van a beneficiar a la dinámica nacional, que solamente puede encontrar solución a los gravísimos problemas que estamos enfrentando con unidad. Polarizar las posiciones no favorece a México. Y me parece que satanizar al sector privado
o algunos miembros del sector privado no contribuye a pensar que un candidato que ya tiene una larga experiencia en la política como es Andrés Manuel López Obrador, sea la persona más idónea para encabezar los destinos de México. Yo creo que el político tabasqueño tiene clara la idea de la necesidad de atender a los sectores menos favorecidos, de hacer un trabajo muy comprometido con la base de la pirámide social en México, de tratar de abatir la pobreza, la injusta distribución del ingreso, abatir la corrupción, la impunidad. Creo que el diagnóstico no es malo, me parece correcto, pero la manera en que pretende enfrentar esos retos me parece que dista mucho de ser lo que el país necesita. ¿Por qué? Porque no es satanizando a la sociedad civil, no es satanizando al sector privado o a algunos miembros del sector privado, como vamos a encontrar ese escenario de unidad que el país requerirá para enfrentar exitosamente los problemas. Andrés Manuel dice cuestiones muy generales, procura no entrar en detalles. Algunos de sus simpatizantes y personas más cercanas realizan declaraciones que realmente me parecen patéticas, como Paco Ignacio Taibo II, que se quedó en un discurso de los años 70, 80, satanizando a los pirurris, hablando de movilizaciones masivas para exhortar a expropiaciones, incluso estúpidamente habla de poder matar a personas que no estén de acuerdo con Andrés Manuel, y me parece que esas ideas son verdaderamente absurdas. Yo creo que hay que debatir con seriedad, con responsabilidad, cuál es el modelo de gobierno que plantean los candidatos a aplicar de llegar a la presidencia, y tendrán que hacerlo de la mano, Luis Alberto, de la iniciativa privada y de la sociedad civil, y tendrán que sumar las buenas ideas, y tendrán que aguantarse de escuchar aquellas ideas que no necesariamente coincidan con las suyas, pero la idea de polarizar las posiciones políticas me parece que va a tener consecuencias muy graves que después el ganador va a tener que enfrentar tarde o temprano. Entonces, ¿tú ves que más la falla de parte de Andrés Manuel López Obrador? Sí, porque yo siento que es el candidato que ha trabajado con menos inteligencia, algunos pronunciamientos, a veces no los hace él, a veces los hacen sus más cercanos colaboradores, y eso lo único que genera es un temor de que ante la perspectiva muy probable de que llegue al poder, aplique un modelo de gobierno que, lejos de favorecer la solución de los problemas, acabe perjudicando el desarrollo adecuado de México, la solución de los problemas y establecer las bases necesarias para que México siga generando riqueza, se inserte más exitosamente en los planos internacionales y haya un gobierno que aplique correctamente y exitosamente una justicia social para el grueso de la población, para el 50 o 55% de la población que está entre la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Yo creo que los retos son muy importantes: la corrupción, la inseguridad, la impunidad, el marco del derecho, la educación, por ejemplo, la salud. Son cuestiones que no podrá un gobierno hacerlo solo sin el concurso de los demás. Quien gobierne este país va a gobernar a todos los mexicanos, no solamente a los que han sido menos favorecidos por el trayecto económico en los pasados 30, 40 años. Y en ese sentido yo no noto con claridad esa disposición a trabajar de manera conjunta con el resto de los sectores, aunque ellos no coincidan necesariamente con sus postulados políticos, ¿no? Es decir, entonces dices, debe Andrés Manuel tener vamos a decirlo, una mayor apertura con ellos. Tiene que escuchar, tienes que escuchar las posiciones del sector privado. El sector privado es el que aplica y el que genera riqueza en este país. Tiene que hablar con las grandes empresas de México y las multinacionales, y tiene que hablar con el sector empresarial, y tiene que coordinarse con ellos y acordar con ellos políticas que permitan con claridad saber cuáles van a ser las directrices de gobierno para que trabajemos en unidad en beneficio de la solución de los problemas. Pero si vamos a empezar a crear
un ambiente de satanización y de polarización política, lo único que va a suceder, y ojalá me equivoque, y por mucho, de que el día que, en caso de que él llegue a la presidencia, al día siguiente tenemos la expresión social del revanchismo político, del decir, ahora sí, hijos de la fregada, ya llegamos. Y eso, pues bueno, ¿en qué abona al futuro del país? ¿En qué abona en apoyar a los jóvenes mexicanos, a la niñez mexicana, en mejorar la educación, el dar más salud a los mexicanos, el mejorar los ingresos de las familias, el bienestar, la perspectiva del mañana? Eso no abona, eso retrocede al país. Aunque él dijo hoy, bueno, en declaraciones de Reforma, de hecho, que faltó más ese audio, a ver si lo podemos recuperar. ¿Dónde está? Ahí van, ¿le pueden decir, por favor, a ver si lo pueden mandar incluso Paco Nieto? Hay un audio. Él dijo en declaraciones en Reforma que no habrá venganza, que no habrá persecución, que incluso pueden estar tranquilos porque no se va a dirigir así, con esa actitud de venganza contra nadie, contra ningún funcionario, dice Andrés Manuel López Obrador, contra si es que llega a ganar. Eso dice él un día, y al día siguiente uno de sus colaboradores habla de ejecuciones en el Cerro de las Campanas y habla de movilizaciones y de expropiaciones si le quieren el sector privado presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque Paco Ignacio, que es una persona inteligente, literato, hijo de un famoso escritor también, dice que eso fuera un fuera de contexto, que lo citó hace un par de años, que ese es un video de hace un par de años, de todas maneras lo citó, de todas maneras lo dijo. Entonces, Andrés Manuel dice una cosa y algunos de sus colaboradores dicen otra. Después, en lo oscurito, los colaboradores dicen, no se preocupen, hombre, eso no lo va a hacer, tranquilos. Entonces, tiene un discurso múltiple, medio bipolar, en donde ya no sabes qué es de lo que está diciendo es cierto y qué no es cierto, y hasta dónde lo que dicen sus colaboradores es lo que él piensa realmente aplicar. En fin, se ha dado una suerte de ambigüedad que ha generado mucho nerviosismo y que indudablemente se refleja en esas posiciones que yo no había escuchado de hace muchísimos años de la iniciativa privada, ¿no? ¿El sector empresarial, lo notas, entonces está molesto, está nervioso o por la posible llegada de Andrés Manuel? Sí. Por supuesto, están inquietos, están nerviosos porque sienten que no hay claridad en las reglas del juego que establezca Andrés Manuel López Obrador en caso de llegar a la presidencia. No saben cuál va a ser el papel que se asignará a la iniciativa privada y hasta dónde el gobierno, de resultar triunfador Andrés Manuel, estará dispuesto a trabajar con la iniciativa privada en un proyecto de nación que en unidad permita pensar en la solución rápida, lo más rápido posible, de los gravísimos problemas que tiene este país y que están causando que México mantenga un ridículo crecimiento de 2.5% promedio anual. Uh-huh. Naturalmente están muy nerviosos y yo los entiendo totalmente. Yo como mexicano, no soy empresario, pero yo como mexicano, pues sí, por supuesto que estoy nervioso porque aquí tengo mi hogar, esta es mi patria, aquí viven mis hijos y yo quisiera que mis hijos sigan viviendo y ejerciendo su talento en beneficio de un país más justo. Yo no quiero ser otro miembro de la iniciativa privada que le aconseja a su hijo que se vaya a estudiar al extranjero y que ya no regrese. Eso está pasando, Luis Alberto. Muchas familias clase medias están pensando en sacar a sus hijos a estudiar al extranjero, como ahora es una dinámica aconsejable, pero dicen, y te quedas allá, ya no regreses. Imagínate qué tristeza de estar exportando a nuestros hijos porque consideramos que este país no tiene futuro. Pues, ¿qué nos está pasando? Pues preocupante en el sentido de que yo creo que sí debe de darse también una distensión, como Andrés Manuel trae una distensión con el mismo Peña Nieto, porque dice que no lo va a meter a la cárcel, pero sí va a crear un gobierno de honestidad. ¿Crees que debería entonces esforzarse por escuchar, por dialogar? Con eso me quedo, para lograr no un mal ambiente, pues, en su llegada, posible llegada, Eduardo. Sí, debe poner las reglas claras, porque tampoco eso de que no voy a perseguir, no lo voy a meter a la cárcel, oye, si lo meritara lo tendrá que meter a la cárcel. O sea, si no nos han dicho quién está detrás y cuáles fueron los beneficios y a qué
partidos políticos produjo los beneficios. El caso de Odebrecht, somos una vergüenza internacional, o al menos en América Latina. Tendrá que investigarse, y la persona que sea, o el partido que sea responsable, que asuma las consecuencias y que pague. Eso de la política morosa es contradictorio con la idea de estar satanizando el sector privado, calificándolos de pirurris. ¿No? Ahora, no todos los miembros de la iniciativa privada son unos angelitos, ¿no? No todos son buenos, por supuesto, pero... Digo, la cuestión es cambiar, lo que él dice es cambiemos las reglas del juego también. A ver, porque tenemos un país donde 10 familias concentran todo, Eduardo, también. Es decir, la riqueza de este país es donde el poder fáctico cogobierna estados en el país. También digo, en eso se les tiene que poner hasta aquí, ¿no? Tiene que haber un juego de equilibrios. Es decir, equilibrio también para el mismo Andrés Manuel. En caso de ganar, no podemos darle tampoco, ayer hablaba con Federico Arriola, todo el poder para que haga lo que haga y deshaga, y se va a tener una mayoría. No, digo, siempre tiene que haber los contrapesos sanos, desde los medios, desde el sector empresarial, desde el sector intelectual, desde el gobierno, desde la sociedad organizada, cada quien haciendo su peso, pero también digo, hay mucho empresario que se ha beneficiado del gobierno en turno, y es decir, que son pues criaturas del capitalismo, hablando, parafraseando a Denise Dresser, digo, también, ¿no? No pueden ellos gobernar el país, Eduardo. Tienes toda la razón, por eso decía, no toda la iniciativa privada en México son angelitos de la guarda, ¿no? Y hay muchos sectores que han concentrado el poder, las decisiones y los beneficios del ejercicio público del poder, y quieren mantener sus privilegios, y me parece que es un asunto fundamental el que ya no se mantengan esas dinámicas en beneficio de pensar en una distribución del ingreso más justa y una mayor oportunidad a los más. Eso a mí me parece que es correcto, cierto, pero eso hay que establecer con claridad cuáles van a ser las dinámicas que va a aplicar en caso de llegar a la presidencia para romper esas dinámicas de concentración del poder. A mí me parece que ahí tiene razón. No estoy criticando que carezca de razón en lo que dice, sino de cómo va a aplicar esos parámetros que rompan esos circuitos perversos de poder y poder económico que tanto daño le han hecho a la economía mexicana. Sin duda. Pues te agradezco mucho, en verdad, Eduardo Torreblanca, como siempre, un placer hablar contigo y estaremos en contacto. Al contrario, el placer es mío. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos, exactamente, digo, porque también tiene que ver, voy a hacer un corte, vuelvo. ¿Qué dice la Coparmex Sonora? ¿Tienen candidatos las, por ejemplo, cámaras empresariales? El senador Francisco Burques también, porque, a ver, este país los pocos tienen mucho y los muchos tienen muy poco. Y ha habido una política económica en donde hemos enriquecido, y en un país con 53 millones de pobres, dimos al hombre más rico del mundo. El sistema lo permitió, crear monopolios, crear oligarquías. También digo, ha sido ciertamente bajo la libertad del mercado, no parafraseando a Adam Smith, si quiere usted, con la mano del mercado lo hace todo, como decía el padre de la economía. Pero a ver, también bajo qué condiciones. Hay un poder fáctico que también mueve la política en el país, un poder fáctico empresarial que mueve la política en el país. Y yo creo que es sano que haya un equilibrio de poderes, porque es decir, porque ha habido muchos empresarios que hacen lo que quieren, que gobiernan con presidentes, con gobernadores, con alcaldes, que impulsan legislaciones a beneficio de empresas, y tiene que repartirse también esto. Yo quisiera ver a las cámaras empresariales también a nivel nacional defendiendo al ciudadano, en el sentido de que haya mejores salarios, que haya también una nueva política de definición salarial. A ver, vamos poniendo todos de nuestra parte también, pero creo que sí, el candidato por Morena debe también de, como dice Torreblanca, aclarar más su posición, escuchar más, digo, no lograr ese pleito con la cúpula empresarial, porque hay también empresarios muy buenos que han hecho su riqueza bien habida. Aquí en Sonora, en todo México también hay gente, y esos empresarios pues son de respeto y son empresarios responsables, que incluso tienen una función social de corresponsabilidad para ayudar a la solución de los problemas. Digo, ni todo es blanco ni todo es negro en la vida. Las posiciones radicales no nos ayudan a nadie en ningún aspecto de la vida, ¿eh?
ni en política, ni en los medios, ni en nada que esté ejerciendo un papel público. Corte y vuelvo. ¿Qué dicen las cámaras empresariales? ¿Tienen candidato? Y el senador Francisco Burques, comentarios de la audiencia. Volvemos.